Los consumidores más informados toman las mejores decisiones. Alimentos Conciencia, con la doctora Carolina Natalí Reséndiz Nava. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema que es sumamente relevante y muy preocupante, que está sucediendo desde hace muchos años y del cual pues no se han tomado acciones suficientes, y es el desperdicio de los alimentos. Entonces, a nivel mundial, a nivel nacional, este es un grave problema que tiene implicaciones muy serias a nivel ambiental. Entonces, quiero empezar este segmento con un dato pues muy preocupante. Y es que cerca de un tercio de los alimentos que se producen se desperdician, terminan en la basura. Y a nivel nacional, pues este dato es muy similar. Cerca del 35% de los alimentos que se producen en México terminan siendo desperdicio. Entonces, estos datos son muy preocupantes y hasta cierto punto absurdos, porque aquí en México cerca de 5 millones de personas no van a tener una alimentación adecuada el día de hoy o ningún tipo de alimentación. Entonces, estas 5 millones de personas están en una inseguridad alimentaria preocupante y bueno, por una parte tenemos estos 5 millones de personas que no van a tener que comer el día de hoy. Y por otra parte tenemos que 35% de los alimentos aquí en México terminan en la basura. Entonces, pues es algo ilógico. Deberíamos tomar conciencia nosotros como consumidores y el gobierno en general para establecer políticas públicas encaminadas a disminuir o disminuir al máximo la pérdida de estos alimentos en cualquier sector o en cualquier parte de la producción. Y por otra parte, pues se estima que para el año 2050 vamos a ser cerca de 10,000 millones de habitantes. Entonces, ese incremento en la población exponencial, pues sugiere, o más bien enfrenta a la industria de alimentos, pues un desafío que tiene que ver con el aumento de la producción de alimentos, un aumento en el rendimiento, y esto pues también es la otra parte de la moneda, ¿no? Por un lado, tenemos que aumentar la producción de alimentos para poder alimentar a esta cantidad de gente, y por otra parte se está desperdiciando un tercio de los alimentos. Entonces pues es realmente incongruente, es parte de esta situación de incongruencia en la que estamos. Y bueno, para profundizar un poco, darles más datos respecto al desperdicio, traje algunas imágenes, si me pudieran apoyar. Bueno, para los que nos están escuchando en radio, la imagen que les estoy presentando justamente representa la cantidad de alimento que se desperdicia a nivel mundial, y como les comenté, pues en México estamos básicamente en la misma situación. Cerca del 35% de los alimentos terminan en la basura. Únicamente consumimos un poco más del 60%. Estas pérdidas, este desperdicio sucede en distintas etapas. La primera pues es la precosecha, cuando se están creciendo o en los campos agrícolas los cereales, las frutas, los vegetales, y en las granjas. A esta etapa se le denomina precosecha. Después esas materias primas son utilizadas para la fabricación, el procesamiento de los alimentos y después la distribución. Cuando los desechos los desechos de alimentos suceden en estas etapas, se denomina pérdidas de alimentos. Y esta pérdida de alimentos sucede más que nada en los países en vías de desarrollo, en donde no hay la tecnología suficiente o adecuada para llevar a cabo estos procedimientos. Cuando los alimentos se desperdician en los comercios, que son hoteles, restaurantes, supermercados, mercados públicos, o en nuestros hogares, se denomina desperdicio de alimentos. Y el desperdicio de alimentos en estas últimas etapas impacta de una mayor manera al ambiente, porque los productos que desperdiciamos o desechamos o tiramos a la basura, cuando ya están en nuestro hogar o cuando los pedimos en un restaurante, en un hotel, pues ya pasaron por todo este proceso, ya se invirtieron una cantidad de recursos impresionante, de combustibles fósiles, de electricidad y de agua,
para poderlos tener en nuestras manos y que a nosotros se nos haga tan fácil tirarlos a la basura. Entonces, el desperdicio en estas etapas es el que mayor impacto ambiental genera. Y dentro de esa problemática, pues tenemos estos datos alarmantes. Más del 10% del total de gases de efecto invernadero son producidos por el desperdicio y la pérdida de los alimentos en cualquier etapa de producción. Y cerca del 25% del total de agua que se emplea en la agricultura básicamente no sirve para nada, la estamos desechando porque se está desperdiciando en alimentos que terminan en la basura. Entonces es necesario crear conciencia, crear reflexión de que estamos tirando todos estos recursos a la basura, no están sirviendo para absolutamente nada y el impacto ambiental que esto genera. Ahora, ¿qué podemos hacer? Si me pasan la siguiente imagen, por favor. Hay acciones individuales que sí efectivamente tienen un impacto a nivel colectivo y las podemos llevar a cabo en nuestra casa. Una de ellas es identificar cuáles productos tienen una mayor y una menor vida de anaquel. Por ejemplo, los productos congelados y los cereales, los productos secos como es el frijol, el arroz, el azúcar, la pasta, que tienen una mayor vida de anaquel, y los que tienen una menor vida de anaquel, que son las frutas, las hortalizas frescas, la leche, el pescado, la carne fresca. Pues este tipo de alimentos deberíamos de tenerlos siempre visibles en nuestra alacena, en el refrigerador, para que los podamos ver e inmediatamente consumirlos, que no se nos pierdan en el montón de cosas que tenemos en el refri, sino que estén a la vista. Saber identificar cuál es la fecha de caducidad y fecha de consumo preferente. Es importante que los consumidores identifiquen que la fecha de consumo preferente, si se pasa esa fecha, es aún seguro consumir ese producto, ese alimento. Pero cuando pasa la fecha de caducidad ya no es seguro. Entonces es importante identificar estas fechas en el etiquetado. Y una vez que identifiquemos las fechas de caducidades y cuáles alimentos tienen menos vida de anaquel, hay que tenerlos a la mano para que los que tengan la fecha de caducidad más próxima sean consumidos primero y no se nos deterioren en la alacena o en el refrigerador. Hay que planificar las compras, es necesario que no compremos de más, o sea, planificar qué vamos a comer, qué cantidad requerimos y comprar estrictamente lo necesario. Muchas veces por querernos sentir en abundancia o ver abundancia en el refri o en las fruteras, etcétera, pues compramos de más y simplemente se nos deteriora y eso va a la basura, es desperdicio. Y a nivel nacional, las acciones que se están llevando a cabo es precisamente esta red de bancos de alimentos y organizaciones en conjunto con el gobierno, por ejemplo, de la Ciudad de México, que están enfocadas en recuperar, en evaluar y en redistribuir alimentos para que puedan funcionar y pues disminuir el problema de las personas en situación de hambre. Entonces, aquí en Querétaro hay una red de bancos de alimentos, lo pueden buscar en esta página de internet que es alvida.org y se pueden aquí informar respecto a las acciones que se llevan a cabo y pues las funciones que hacen. Además, está este programa Itacate que recolecta los alimentos en la central de abastos en la Ciudad de México. Entonces, pues estas acciones son muy importantes, además de las individuales que sí tienen un impacto ya a nivel colectivo. Así es, doctor. Entonces, ahí está importante, me parece que a nivel individual o familiar, pues planificar, evidentemente, las compras, comprar solamente lo necesario y en caso de que nos sobre comida, pues también lo podremos compartir con gente que tenga alguna necesidad, ¿no? Exactamente, sí, lo importante de que la población pues sea sensible, consciente y sí reflexione respecto a este problema que es grave. Hablando en cuestiones ambientales y en cuestiones monetarias, porque obviamente para nosotros los consumidores el desperdicio de alimentos pues implica una pérdida económica también para nosotros. Entonces hay muchas acciones que podemos llevar a cabo individualmente. Perfecto, doctora. Pues muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Gracias. La próxima semana la vemos por aquí. Gracias, Alfredo. Gracias. Nos vemos. Continuamos con más.